Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, alumnos, maestros, profesores, seguidores de Escritura Internacional. Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Ludwig Hense. Y muy a propósito del video que vimos anteriormente sobre el conflicto que se suscitó a finales del 2019 entre Irán y Estados Unidos, coincidió con que estamos nosotros reeditando nuestro curso para entender lo que pasa en el mundo, que es un curso de historia básico, historia y relaciones internacionales, para quien sabe muy poco acerca de historia o ciencias sociales, o para quien tiene conocimientos muy dispersos de fechas, acontecimientos, guerras, protagonistas, y que los tiene muy difuminados en su memoria. Lo que hacemos nosotros en el curso es que vamos cronológicamente explicando los acontecimientos más importantes de todas las regiones, vinculándolos con hechos de otras regiones para poder precisamente entender qué es lo que pasa en el mundo. Y es uno de los temas de este curso, es la Revolución Islámica, y es por ello que queremos ahora compartir esta versión corta de este tema de la Revolución Islámica. Los invito pues a que vean esta versión corta y las demás versiones cortas del curso para entender lo que pasa en el mundo. Chequen el temario, les voy a dejar aquí el link. De hecho, hay un grupo en donde precisamente estamos subiendo los videos de las versiones cortas de todo el temario del curso. Si les interesa, los invito a que se suscriban al grupo, que se suscriban al curso, a que le den like a la página de Facebook y ya saben, se suscriban también al canal de YouTube para que les lleguen las actualizaciones de las producciones de Escritura Internacional. Por ahora vamos a ver de qué se trató esta cuestión de la Revolución Islámica. La Revolución Islámica sucedió primeramente en Irán, en el corazón de Medio Oriente. Aquí en el mapa lo vemos al centro. Ya hemos analizado este mapa. Hemos visto las anexiones del territorio israelí en Cisjordania, hemos visto las posiciones de la guerra en Siria, hemos visto las bases militares estadounidenses alrededor de Irán, el estrecho de Hormuz. Aquí sucede la Revolución Islámica, como decíamos, en 1979, aunque para tener una mejor perspectiva hay que observar desde más lejos y referirnos al antecedente de la Primera Guerra Mundial. Aquí está la línea de tiempo. Como saben, aquí tenemos los años consecutivos. De este lado izquierdo están los países de la región de Medio Oriente. Medio Oriente es representada por el color verde al fondo. Y esta línea roja significa el periodo que duró la Primera Guerra Mundial. Bueno, este periodo de la duración de la Primera Guerra Mundial es en donde vemos cómo es que las potencias occidentales, sobre todo principalmente Francia y Reino Unido, buscan hacerse el control de colonias en el territorio de Medio Oriente. El petróleo apenas empieza a tener mayor importancia como combustible y es el pleno apogeo de la tercera revolución industrial. Irán tiene una de las mayores reservas de crudo en el mundo, en un mundo donde aún no se conocen o aún no se descubren las reservas de Irak. Y bueno, ¿cómo era Irán a principios del siglo? Bueno, pues su nombre era Persia y era una monarquía gobernada por la dinastía Qajar desde 1785. Esta monarquía se enfrentó por primera vez a las ideas de modernidad a principios del siglo XX. En 1905 sucedió la Revolución Constitucionalista, que permitió que llegaran las ideas modernas al país y limitó el poder absoluto de los shahs, y entonces Persia se volvió una monarquía constitucionalista. Después de la guerra, en 1919, el último gobernante de la dinastía Qajar firma con Reino Unido acuerdos en materia energética de explotación de los recursos petrolíferos a cambio de préstamos económicos que le permitan llevar a cabo la modernización del país. Todo bajo el modelo capitalista y el modelo de modernidad de Occidente. A lo que hubo una gran respuesta del pueblo iraní por medio de protestas nacionalistas que repudiaban la influencia del Reino Unido. En 1921, el cosaco Reza Khan da un golpe de estado que termina con la dinastía Qajar e instaura la suya adoptando el nombre de Pahlavi. Aquí comienza la dinastía de los Pahlavi, que oficialmente va a comenzar hasta 1925. Y bueno, el nuevo Shah, Reza Pahlavi, es admirador de Atatürk,
Atatürk es un personaje de quien hablaremos después cuando hagamos referencia al nacionalismo turco. Lo que pretende es modernizar al país al estilo occidental, construyendo universidades, ferrocarriles, instituciones, todo, como dijimos, bajo el modelo occidental. Acuérdense que occidental se refiere en este caso, y en casi todos los casos, a europeo. Obviamente hay una oposición al respecto, y en este caso la oposición la encabezan dos personajes muy importantes. El primero es Mohamed Mossadegh. Aquí lo vamos a ver en la línea de tiempo. Acá está, Mohamed Mossadegh, quien, acá está de este lado, es un parlamentario. Mossadegh es laico y se opone al modelo occidental, como dijimos, es la oposición con respecto a la dinastía Qajar, que ya está, a la dinastía, perdón, Pahlavi, que ya está establecida en el país después del golpe de estado. Y también está este otro personaje, Hassan Modares, que también es una oposición importante. Y este personaje es un clérigo teólogo que representa a las escuelas coránicas y dice, entre otras cosas, que el Shah es un títere de Occidente. En 1935, el Shah cambia de nombre al país de Persia a Irán. Y bueno, ya para la Segunda Guerra Mundial, el petróleo es un recurso estratégico. Acá está de nuevo la línea roja, acá arriba, que marca la duración de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, Irán es aliado de la Alemania nazi. Comparten un pensamiento anticomunista, antibritánico, y es precisamente por eso, y por el petróleo también, que los rusos y los aliados invaden Irán en 1941. Buscan esta alianza estratégica, además de impedir que Alemania se pudiera abastecer, y entonces se obliga al Shah a abdicar en nombre de su hijo, quien va a tomar el mismo nombre que él, Reza Pahlavi. Entonces hay una continuidad de la dinastía, pero pues ya a partir del hijo. Y el hijo se va a desarrollar, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, con la alianza de la dinastía Pahlavi y los aliados occidentales como aliados, ¿no? Y como socios. Ahí en Teherán es precisamente donde se da esta conferencia de Teherán, donde asisten Joseph Stalin, Winston Churchill y Theodore Roosevelt, ¿se acuerdan? Para decidir la partición de Alemania al terminar la guerra. Bueno, ahí está la Segunda Guerra Mundial, y al terminar la Segunda Guerra Mundial, ya en el contexto de la Guerra Fría, existe un sentimiento y un pensamiento de panarabismo, de nacionalismo, del que participan los países no alineados, ni con el sistema capitalista occidental, ni con el sistema socialista de la URSS, y es Gambal Abdel Nasser, de quien también hablaremos en el futuro, quien representa este rechazo y rebelión contra el colonialismo. En Irán, bajo esta influencia, comienza a haber cambios importantes en el Parlamento. El Parlamento precisamente aprueba la nacionalización del petróleo en 1951, y en ese mismo año, un viejo parlamentario, aquí está, Mohamed Mossadegh, va a ser elegido como primer ministro. Acá estamos. Mossadegh es laico, pero mantiene relación con el clero, aunque esta irá decayendo, ahorita vamos a ver por qué, y encabeza la rebelión contra el colonialismo de Reino Unido, y como dijimos, es nacionalista. Hay otras corrientes políticas, además, en Irán, como el partido religioso, que está encabezado por el ayatollah Kayani, que es miembro del clero. Ayatollah se traduce como sabio, como maestro del Islam. Y además hay otros partidos, otro partido, por ejemplo, el partido Tudeh, que es un partido comunista. Bueno, ante la crisis política, al verse favorecido el gobierno de Mossadegh por parte del pueblo, el Shah huye del país. Y aunque huye del país, no toda la oposición está cuestionada. El ayatollah Kayani, como decíamos, ve en el gobierno de Mossadegh
un mayor peligro para su causa religiosa, que es conservadora, y prefiere apoyar a la monarquía del Shah en lugar de apoyar a la democracia de Mossadegh. La nacionalización del petróleo afectó directamente a los intereses del Reino Unido y la respuesta no tardó en llegar, ¿no? Aquí está. En 1953, un golpe de Estado patrocinado por la CIA, la CIA de Estados Unidos, va a permitir dos cosas. Primero, que Estados Unidos ocupe el lugar que anteriormente ocupaba el Reino Unido en la región y que el Shah Mohammad Reza Pahlavi regrese al poder. La contrarrevolución va a traer con más fuerza el autoritarismo del régimen del Shah, quien se va a apoyar en la SAVAK, que es la policía que también fue asesorada por la CIA, y con esta herramienta se va a permitir reprimir cualquier manifestación opositora al régimen. Como ya dijimos, el objetivo era llevar a cabo la Revolución Blanca, que es la modernización mediante la redistribución de tierras que poseía el clero. Se las iban a redistribuir a un grupo de nuevos terratenientes, cosa que obviamente no le gustaba al clero, además de la occidentalización de la educación, la creación de instituciones democráticas y la emancipación de la mujer dándole el voto, entre otras cosas, ¿no? Aquí van a aparecer en escena dos personajes muy importantes. Vamos a ver. Primero, el Ayatollah Ruhollah Khomeini, un clérigo de la ciudad santa de Qom que buscaba la implementación del Islam sin armas y que fue exiliado y que será la figura protagónica de la revolución islámica unos años después. Otro personaje fundamental, Nabhat Safadi, que fue activista fundamentalista, fue un fundador del movimiento de fadayines del Islam, y lo importante de este personaje es que él quería instaurar una república islámica y fue uno de los primeros que trata de establecer este sistema de gobierno. Él va a ser condenado y ejecutado por actos terroristas que cometen sus partidarios, los fadayines del Islam, y se va a convertir en un mártir del Islam chiita. Y bueno, aquí hay un punto importante. Hay que recordar que la identidad nacional del pueblo iraní radica en la rama chiita del Islam, y esta rama del Islam evoca el sacrificio, el martirio, la resistencia, haciendo alusión al martirio del imam Hussein y de Ali, quienes son yerno y nieto del profeta, respectivamente, del profeta Mahoma. Y bueno, este suceso, que se conmemora anualmente en Irán en la actualidad, se conoce como Ashura. Es esto que vamos a ver. Este es un rasgo muy importante de la identidad colectiva iraní, y en este momento de la historia es la oposición al régimen monárquico establecido, así como este gobierno también es, en este momento de la historia, amigo y socio de Estados Unidos. El Shah viaja a Estados Unidos y viceversa. Aquí está Eisenhower en Irán en 1959, y posteriormente el Shah visitó Kennedy en la Casa Blanca, acá hasta unos años después, en 1962. Las protestas siguen, así como la represión, hasta 1978. Se mantiene, y ocurre una fatalidad ese año, que es lo que va a hacer que se desate precisamente ya la conclusión de la Revolución Islámica. Los movimientos estudiantiles masivos piden que se vaya el Shah y vuelva Khomeini, quien lleva años exiliado. La respuesta del Shah es la instauración de la orden de la ley marcial. Y luego viene el Viernes Negro, el 8 de septiembre de 1978, aproximadamente 8,000 manifestantes en la plaza Yaleh, cerca de Teherán, van a ser reprimidos y van a ser asesinados 4,000 de estos manifestantes por parte del régimen del Shah. Ya luego de esta represión, también las manifestaciones van a ser masivas e incontrolables y van a provocar el exilio nuevamente del Shah de Irán, que por cierto,
uno de los países que le dio asilo fue México, y le dio asilo luego de la masacre precisamente de la Plaza Yalé. Esto a propósito del falso debate sobre el asilo que se le diera a Evo Morales a finales del 2019, luego de su golpe de estado, y bueno, eso es solo una nota al pie, ¿no? Lo que sucede es que regresa Jomeini del exilio para proclamar la República Islámica, para proclamar la Guardia Revolucionaria, que es el brazo armado. Acá está, el brazo armado es un brazo alterno de la milicia oficial iraní. Y bueno, Irán, de ser una monarquía, pasa a ser una teocracia. Y dentro de toda esta historia entra un suceso más: la toma de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Irán. Los mismos estudiantes miembros del movimiento que organizó la Revolución Islámica, miembros de la Guardia Revolucionaria que hicieron posible esta revolución, crean un comité para detectar conspiraciones en contra de la Revolución Islámica y se dirigen directamente a la Embajada de Estados Unidos, tomándola con sus 52 ocupantes desde el 4 de noviembre de 1979 hasta el 20 de enero de 1981. Durante todo ese tiempo se exigía la extradición del Shah, quien ya para ese entonces se encontraba en Nueva York, pero muere de cáncer en 1980. Y esto, además de la presión de Estados Unidos por liberar a los rehenes y las hostilidades con Irak, obligan al imam Jomeini a entregar precisamente a los rehenes. Saddam Hussein creía débil a Irán, ya que contaba con el apoyo de Occidente. Irak contaba con el apoyo de Occidente, es decir, Saddam Hussein contaba con el apoyo de Occidente, ya que Occidente consideraba menos peligroso el régimen de Saddam Hussein. Temían que se pudiera propagar la revolución islámica por todo Medio Oriente, y entonces lo apoyan, y se atreve Saddam Hussein a lanzar una ofensiva de lo que fue la guerra de Irán contra Irak en 1980. Pero bueno, eso ya es otra historia, la veremos en un video en el futuro. Si no entiendes bien los conceptos que tienen que ver con Medio Oriente, con la historia de Medio Oriente, como el panarabismo, como el chiismo, como el sunismo, si quieres saber un poco más acerca de esto de lo que hablábamos de la Shura, etcétera, o de otras regiones, te invito a que te suscribas al grupo del curso para entender lo que pasa en el mundo, para que veas las versiones cortas y veas el temario de este curso. Te invito a que te suscribas al curso. El curso es presencial para los que viven en la Ciudad de México y es virtual para el resto del mundo, en el que vamos a ver todos los temas importantes y trascendentales de todas las regiones para poder entender realmente qué es lo que pasa en el mundo. Los invito también a que pregunten, comenten, participen. Toda la información, todos los comentarios que ustedes puedan hacernos son muy bien recibidos y agradecidos también. Y bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho la atención prestada a este video y nosotros nos veremos en el futuro.